Hoy tendremos la cuarta parte de Falsos Sueños y Visiones. Vamos a continuar con la lectura de ayer y vamos a dejarlo ya todo listo, porque aparte de añadir alguna otra cuestión, vamos a terminar de un modo en el cual todo dará pie a después poder presentar, denunciando claramente, cuáles son esas artimañas de Satanás que están causando estragos. Pues como os decía, hoy vamos a tener la finalización de las lecturas de las citas de Ellen White, que desde luego vale que tengamos presente a partir de ahora y para siempre, porque nos va a servir no solo para lo que presentemos mañana, sino para lo que vamos a poder ir viendo a lo largo de nuestra vida, si Dios quiere, hasta el regreso de Cristo, donde todas estas cosas que hemos estado viendo no van a cesar, al contrario, se van a multiplicar. Y deberemos saber aprender a discernir, con la ayuda de Dios, dónde está la verdad y dónde está el camino del error. A pesar de todo, hoy vamos a dar inicio con algo que parece que no tenga nada que ver, pero vais a ver cómo sí. Esta ilustración que veis aquí es algo que supongo que enseguida recordáis los que conocéis de la lectura de la Palabra de Dios. Es una escena que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde hay dos personajes bíblicos muy conocidos que van andando, por decirlo de algún modo, y alguien les va siguiendo y diciendo algo. Y ellos llega un momento en que reaccionan y dicen algo, hacen algo. Vamos a leerlo. Hechos 16, versículos del 16 al 20 nos dice: Aconteció que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Bien, ya os digo que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Evidentemente no todas las personas que están pronosticando, soñando, visionando, hacen estas cosas por dinero. En este caso era en plan adivinación pitonisa. Pero de los otros casos que venimos hablando hasta ahora, algunos quizás lo harán para reporte económico, otros no. Quizás creyendo de verdad que son inspirados por Dios. Sea como fuere, hay una cuestión que es el centro de todo esto que vamos a ver aquí,
En este texto se nos dice que esto molestó a Pablo al final y reprendió a ese espíritu y lo sacó fuera. Pero hay personas que dicen, ¿y por qué hace eso? Si les está dando bombo y platillo a lo que ellos están diciendo, para que más personas vayan a escucharlos. ¿Había algún peligro en esto? Pues vamos a ver, en los Hechos de los Apóstoles, esta vez no el libro bíblico, sino el que escribió Ellen White, cómo se dan detalles sobre esta escena que vale la pena que tengamos presente. En el capítulo 21, titulado En las regiones lejanas, nos dice esto referente al texto que hemos leído. Cuando los mensajeros de la cruz salieron a enseñar, una mujer poseída de un espíritu pitónico los siguió gritando: «Estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud», y esto hacía por muchos días. Esta mujer era un agente especial de Satanás y había dado mucha ganancia a sus amos adivinando. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino y recurrió a este medio de oponerse a la obra de Dios, esperando mezclar su sofistería con las verdades enseñadas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Las palabras de recomendación pronunciadas por esta mujer eran un perjuicio para la causa de la verdad, pues distraían la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstoles. Deshonraban el Evangelio, y por ellas muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el Espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo Espíritu que esa emisaria de Satanás. ¿Os dais cuenta del peligro de esta situación? Era generar una confusión mental, para que la gente ya no supiera discernir entre lo que provenía de Satanás y lo que provenía de Dios, incluso dando crédito a las cosas y palabras que salían de la boca de estos apóstoles. Por tanto, de la palabra de Dios. Qué curioso, ¿eh? Alabando lo que decían y preparando a la gente para que atendieran, y con esto conseguía Satanás confundir a las mentes para que ya no supieran discernir la verdad del error, creyendo que todo era del mismo espíritu. ¿Os dais cuenta dónde estaba la trampa? Durante algún tiempo, los apóstoles soportaron esta oposición. Luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo ordenó al mal espíritu que abandonase a la mujer. Su silencio inmediato testificó de que los apóstoles eran siervos de Dios, y que el demonio los había reconocido como tales y había obedecido su orden. Librada del mal espíritu y restaurada su sano juicio, la mujer escogió seguir a Cristo. Esta creo que es la parte más preciosa de toda esta cuestión. Esta mujer, cuando ese mal espíritu ya no estaba en ella, no siguió rebotada contra el mensaje divino, sino todo lo contrario, decidió escoger seguir a Cristo. Qué bueno sería que las personas que van diciendo que tienen sueños y visiones, dando mensajes que parecen totalmente ciertos, pero no lo son, al final terminaran haciendo lo mismo. Entonces sus amos se alarmaron por su negocio, vieron que toda la esperanza de recibir dinero mediante sus adivinaciones había terminado, y que su fuente de ingreso pronto desaparecería completamente si se permitía a los apóstoles continuar la obra del Evangelio. Por tanto, aquí había intereses económicos. El manifestar esas adivinaciones, evidentemente, les llevaba un reporte económico muy importante. ¿Puede pasar lo mismo ahora, en según qué ocasiones? Pues evidentemente puede pasar, ¿por qué no? Pero en fin, no siempre tiene que ser así, ya lo sabemos. Muchos otros de la ciudad tenían interés en ganar dinero mediante engaños satánicos, y estos, temiendo la influencia de un poder capaz de poner fin tan eficazmente a su trabajo, levantaron un poderoso clamor contra los siervos de Dios. Llevaron a los apóstoles ante los magistrados con la acusación: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y esta era la excusa, porque el negocio se les iba al traste. Una vez más, esto puede pasar, sí, se puede estar repitiendo, quizás sí. Dios sabe el corazón de cada persona.
pero lo que está claro es que cuando una persona es encarada con la verdad, si no cambia, sigue en poder de Satanás. Haya hecho eso voluntariamente o inconscientemente creyendo que eran inspirados. En fin, una buena lección para todos, ¿verdad? Pues vamos a seguir ahora con la lectura en Mensajes Selectos, tomo 2, donde lo concluimos ayer. Y siguiendo aún con el caso del señor Garmire, señales inequívocas que caracterizan a las enseñanzas erróneas. Es el capítulo 9 del libro. Comunicaciones adicionales dirigidas al señor Garmire. Desde que visité su casa en la tarde del sábado 23 de agosto, se han definido en mi mente algunas cosas que debo comunicarle. Afirmo sin ninguna vacilación que las visiones de Ana no son de Dios. Fue clara Ellen White, ¿eh? Los sueños que tienen los miembros de su familia constituyen un engaño de Satanás. Satanás vio que podría obrar sobre su fértil imaginación para conducirlo juntamente con otros a sus redes. ¿Le dio Dios ese mensaje que establece una fecha? Recordemos de lo que estuvimos hablando ayer, ¿eh? No, porque ningún mensaje semejante puede proceder de la verdadera fuente de luz. El tiempo ha demostrado que usted es un falso profeta y que las visiones de Ana constituyen manifestaciones falsas. Dios nunca obra de este modo. Una vez más, no saquemos las citas de contexto. Ya estuvimos viendo que hacía referencia a la prolongación del final de la profecía de los 2300 días, que ellos querían sí o sí, que era cuando volviera Cristo, y antes además pusieron fechas a la terminación del tiempo de gracia. A eso hacía referencia Ellen White, porque la profecía de los 2300 días era correcta tal como la habían interpretado ellos. Pero mirad, aún va añadiendo más aquí. Satanás tiene preparados para usted otros engaños poderosos. Usted pretenderá, si es que ya no lo ha hecho, tener una obra que realizar en relación con las visiones de Ana, y que corresponde a la de ese ángel poderoso que desciende del cielo, cuya gloria ilumina la tierra. O sea, hace referencia al cuarto ángel de Apocalipsis 18, ¿eh? Satanás ve que su mente está lista para recibir la impresión de sus sugerencias, y lo utilizará para su perdición, a menos que usted rompa en el nombre del Señor los grilletes que lo aherrojan. Cuando dice aherrojan, se está haciendo referencia a cárceles de hierro, prisiones de hierro. Por tanto, estaba avisado. Él creía que predicaba el mensaje del cuarto ángel, en definitiva, a través de esas visiones y sueños de su hija Ana y de la familia. Y el lenguaje dice, esto no es así, esto no viene de Dios, o lo dejas, o estás perdido, encarcelado con el poder de Satanás. ¿Y todo a qué se debía? Fijaos que ella hace una declaración muy importante, su fértil imaginación. Cuidado con la imaginación, porque la imaginación puede ser muy bonita y estar muy bien, pero si te excedes, ¿qué sucede? Que la imaginación te va a llevar a lo que no toca. Pues bien, a veces nutrir la mente según cómo puede provocar que haya una fértil imaginación que no sea precisamente muy de parte divina. Y Satanás aprovecha eso, ¿cómo no? Durante nuestra conversación, en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esta frase: «Oh, consecuencia, tú eres una joya». Repito para usted esto mismo con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Fijaos, había una discusión sobre tema profético, ¿eh? Colocaban la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. ¿Y qué dice Ellen White al respecto? Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios. Entonces permita que ellos aclaren este punto. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Fijaos cómo en una cuestión profética
Aquí había una discrepancia. Podían ir paralelos en muchas cosas con Ellen White, sí, pero llega un momento en que ya se denota que esa visión, ese sueño, no podía ser correcto, porque ya malinterpretaban la profecía. Daban enunciados que no eran correctos. Y Ellen White lo encara directamente. Esto no es así. Veremos cómo precisamente este tema, o algo muy parecido, se está repitiendo en nuestros días. Su posición constituye una mezcla tal de inconsecuencias que tan solo pocas personas se dejarían engañar. Usted ha tomado la historia del profeta desobediente, presentada en el Antiguo Testamento, y la ha aplicado a la hermana White. Dice que es perfectamente honrada, pero que se trata de un profeta engañado. Esto es lo que decía de Ellen White. Por esa razón, los testimonios del Espíritu de Dios no pueden tener efecto sobre usted. ¿Ha presentado el Señor a usted, a su hija, a su esposa o a sus hijos la desobediencia de la hermana White? Si ella ha andado contrariamente a lo que Dios manda, ¿puede usted indicar en qué sentido? Fijaos que ella misma habla aquí como si fuera una tercera persona, para recriminarle que demuestre en qué estaba ella andando en otro sentido. Tengo el deber de aclarar plenamente mi posición, porque usted toma en sentido erróneo mi testimonio, tuerce su verdadero significado y emplea mi nombre cuando quiera que piensa que con ello respaldará lo que tiene que decir. Pero cuando los testimonios no armonizan con sus teorías, me pasa por alto porque soy el falso profeta. Hay muchos modos de evadir la verdad. ¿Cómo llegan a resonar estas palabras en nuestros días? Vaya que se llegan a resonar. Cuando todo va acorde, muy bien. A la que de repente hay algo que no quieren estar de acuerdo, falso profeta, ¡pam!, ya está. Lo mismo que está sucediendo ahora. Parece que usted está mal dispuesto, especialmente contra el pastor Urias Smith y contra algunos otros de nuestros hermanos, y usted ha manifestado sus sentimientos en su familia, con lo cual la ha contaminado. Sí, por hacer esos comentarios, mira, el pastor está diciendo esto, está haciendo lo otro, y encarar una problemática o generar una problemática incluso dentro de la propia familia de debate, nada positivo, sino sencillamente para sacar todo lo peor, trapos sucios, correctos o incorrectos. Y eso no es lo más adecuado. Sabéis que Ellen White también habla cuando estás oyendo una predicación y llegas a casa, luego lo que tienes que hacer en casa, cuando ya estáis reunidos para comer, se trata de hablar de, mira, la predicación ha ido de esto y lo otro, es interesante, esto me lo puedo aplicar, esto que ha dicho. Y no se trata de, sí, porque ese pastor es un no sé qué, es un no sé cuánto, etcétera, etcétera. Intentemos sacar lo positivo, porque de lo contrario lo que generamos es una mala situación hacia una persona, que quizás no es como la estamos describiendo, sino que lo otro son imaginaciones y falsos testimonios. Puede ser cierto a veces, pero aún de las personas que están haciendo lo que no toca, incluso a veces algunas palabras se pueden llegar a aprovechar. Y si tan mal estás en un lugar y no puedes ver nada positivo en nadie, ¿qué haces allí? El Señor ha considerado conveniente aconsejar al pastor Smith y enviarle palabras de reproche porque ha errado. ¿Pero constituye esto una evidencia de que Dios lo haya olvidado? No. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo que dice Apocalipsis 3:19. ¿Os dais cuenta? Todo el mundo puede errar, y Dios ya le mandó su amonestación a través de Ellen White. ¿Teníamos que estar contentos alguno para que una persona vaya mal por la vida? En absoluto. El Señor reprueba el mal que hay en su pueblo, pero ¿constituye esto una evidencia de que Él lo haya rechazado? No. En la Iglesia hay errores, y el Señor los señala mediante los instrumentos que Él mismo ha instituido, pero no siempre por medio de los testimonios. Fijaos que está hablando en esa época lo que acontecía,
Evidentemente la Iglesia iba muy bien, pero había elementos que estaban fallando y quizás antes habían ido súper bien. Esto no quería decir que la Iglesia iba mal en sí, sino que había partes que estaban fallando y que se podían llegar a arreglar. Ahora, ¿podemos decir lo mismo? Bueno, una cosa es la denominación, otra cosa es los auténticos creyentes en general, que algunos están dentro y otros están fuera, ¿eh? Hay que matizar. Pero claro, hay grupos que se reúnen, eso puede pasar también entre grupos, ¿eh? ¿Tomaremos por eso estos reproches y los aprovecharemos para decir que Dios no está impartiendo a su pueblo su luz y su amor? No. La obra que Dios está procurando realizar por su pueblo demuestra que lo ama y que desea alejarlo de las sendas peligrosas. Y eso es antes y es ahora y será siempre hasta el final. Dios ha hablado con respecto a usted. Lo que usted denomina luz del cielo, Él lo ha llamado tiniebla, y las visiones que se han originado de este error, Él las llama engaño. ¿Creerá usted este testimonio? ¿Escuchará usted lo que el Señor ha hablado mediante la hermana White, o bien desechará la palabra del Señor? ¿Utilizará usted y citará este testimonio con tanta presteza como lo ha hecho con otros testimonios de reproche dados a sus hermanos que han errado en algunas cosas? Oh, consecuencia, tú eres una joya. Fijaos cómo ella al final le repite la frase que él había pronunciado antes. Carta 11 de 1890. Testimonios, reproches y a veces caso omiso. Uso debido e indebido de los consejos inspirados. Dirigida al mismo Señor, ¿eh? Hermano mío, usted se ha engañado y ha engañado a otros. No ha investigado las Escrituras en la forma de vida. Debe escudriñarlas para conocer los pensamientos de Dios y no para probar su teoría. Usted lee la palabra de Dios a la luz de sus propios conceptos. Levanta una estructura falsa y luego la llena con pasajes bíblicos que supuestamente prueban que es verdadera. Usted dice, la Biblia es el fundamento de mi fe, ¿pero lo es en realidad? Contesto, la Biblia no respalda su posición. Nuevamente usted dice, demuéstreme mediante la Biblia que estoy equivocado y abandonaré mis ideas. Pero ¿cómo puede usted ser convencido por la Biblia mientras desfigure y aplique equívocamente sus declaraciones? En esta forma usted interrumpe la única fuente mediante la cual Dios podría llegar hasta usted y convencerlo. La única forma válida de investigar las Escrituras consiste en deponer todo prejuicio, toda opinión preconcebida, al comienzo mismo de la investigación, y luego iniciar el trabajo buscando la gloria de Dios, teniendo el entendimiento accesible a la convicción y el corazón enternecido para creer lo que el Señor le dice. Y de esto se trata. Nuevas teorías. No, están basadas en la Biblia, sí, sí. Y como uno ya va con esa teoría y ese preconcepto delante y prejuicio, pues ya coge el resto de textos encarados de un cierto modo. E intenta montarse toda una película para ir bien. Pues esto no es lo adecuado. Lo importante es dejar prejuicios de un lado, preconceptos, empezar como de cero e indagar, y Dios ya mostrará la verdad sobre un tema. No se puede jugar al revés, porque eso es manipular la palabra de Dios. Una vez más, aprovecho para decir a todas aquellas personas que critican cuando hablo del 2031 como año del retorno de Cristo, ¿cómo hemos de empezar el tema? Con prejuicios de decir, no, el día y la hora nadie sabe, por tanto, ya está, cortamos con todo. Y hay unas citas de lenguaje que hablan que ni en 10 ni 20 años y no sé cuál y no sé qué más. Y repetir como cacatúas porque antes ya hay un preconcepto y un prejuicio ante eso. Y no se empieza de cero, porque si se empezara de cero con oración sabrían el hebraísmo del día y la hora a que se refería Jesús, y sabrían y se darían cuenta que Jesús, tal como es Dios, igual al Padre, también sabe el momento de su retorno, si no, no sería Dios, y eso sí que es una herejía tremenda. Y tantísimas cosas más que les irían llevando a darse cuenta que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Bueno, pues fijaos cómo cambia de partir de un prejuicio y un preconcepto o dejarlo totalmente aparcado. Es poder discernir la verdad que Dios te pueda iluminar
o no. Y sigue aquí. Las opiniones de los hombres concernientes a la interpretación de las Escrituras son muchas y diversas, pero las Escrituras no cambian para acomodarse a las ideas de los hombres. El libro bendito constituye el sí y el amén, permanece firme y eterno. Los comentarios de los hombres no concuerdan entre sí, pero los hechos grandiosos y benditos permanecen inalterables. La palabra de Dios es inmutable, escrito está. Usted también ha sacado de su contexto porciones de los testimonios que el Señor ha dado para beneficio de su pueblo y los ha aplicado mal para apoyar sus teorías erróneas. Se ha apropiado de la luz del cielo o la ha robado para enseñar aquello que no armoniza con los testimonios, lo que estos siempre han condenado. De este modo usted coloca el texto bíblico y el testimonio en el marco del error. Todos los que están en el error hacen como usted ha hecho. Usted no tiene fe verdadera en los testimonios. Si la tuviera, habría aceptado a aquellos que señalan su engaño. Usted ha estado bebiendo en fuentes contaminadas. Grave problema ese. Usted ha estado preparado para aceptar las sugerencias de Satanás de dar al mundo algo nuevo, insólito y sorprendente, algo opuesto a la posición que nuestro pueblo ha sostenido durante tanto tiempo como la verdad. Las falsas manifestaciones de su hija lo han excitado a usted a tal punto que se ha sentido llamado a realizar una gran obra. Se ha sentido halagado y se ha convertido en un instrumento del enemigo para producir resultados que usted es incapaz de estimar. Ha publicado herejías y teorías cuyo único efecto consiste en estimular la animosidad. El resultado es lamentable para su familia y para todos los que simpatizan con las falsas teorías que usted ha propuesto. Hermano Garmire, hay una obra que usted debe realizar para sí mismo y que nadie puede hacer en su lugar, y consiste en humillar su corazón delante de Dios, en confesar sus pecados y en ser convertido. Testimonios directos, clarísimos del lenguaje. Y ahora añade la crítica y sus frutos. El Señor tiene un pueblo y lo está guiando. Aunque en la iglesia hay cosas que no son correctas, Jesús no lo ha puesto a usted en el timón para guiar a la iglesia. A menos que cambie su actitud, usted no podrá salvarse. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Cita Apocalipsis 2:5. Es la única condición bajo la cual Dios puede restaurarlo a su favor. Dios primero hace penitente a quien perdona. Es necesario que se realice en su caso la obra genuina que el Espíritu Santo de Dios efectúa en el corazón, si es que usted ha de ser rescatado de la trampa del enemigo. Tengo muy poca esperanza en su caso, porque sus principios están corrompidos. Usted es un hombre de carácter engañoso y, sin embargo, se atribuye grandes cosas. Cuando alguien tiene carácter engañoso y se atribuye grandes cosas, qué mal panorama. Satanás lo tiene muy fácil para actuar con esa persona. Satanás ha logrado hacerle creer que usted ha sido elegido por Dios para desempeñar una parte especial como una persona destacada en relación con el mensaje del tercer ángel, al ser proclamado con poder. Pero usted no está en armonía con Dios, y Dios no puede contribuir a propagar el error. Usted saca el mejor partido posible de los errores que advierten los hombres responsables de la Iglesia, y se aprovecha de los reproches dados a ellos, debido a que esas personas no armonizan con usted, ni consideran correcta la experiencia religiosa que usted piensa que es superior a la luz que Dios ha hecho brillar sobre la Iglesia. ¿Quién lo ha colocado a usted en el sitial del juez para condenar a otros? No ha sido Dios, sino usted mismo. Las expresiones de condenación que usted ha pronunciado contra sus hermanos no han sido pocas. Parecería que su comida y su bebida consisten en condenar. Su experiencia espiritual se compone de aquello que usted ofrece como alimento. Usted también se complace en presentar sus ideas falsas a su familia y a todas las personas que quieran escucharlo. ¿Puede sorprenderle que la levadura profana haya surtido efecto? Usted puede llamar a esto blasfemia si quiere hacerlo, pero es lo que el Señor me ha mostrado. Las visiones de Ana sirven para confirmarlo en sus conceptos equivocados. Usted está engañando y siendo engañado. Satanás ha dispuesto de tal forma las cosas que usted
ha cercado su alma con una barrera de falsedades. Esta era la carta 12, escrita en 1890. Fijaos cómo hay cosas de un paralelismo tremendo con el tiempo final, con un movimiento que Dios iba a levantar para decir las cosas claras, también al pueblo de Dios. El auténtico mensaje del cuarto ángel, denunciando también la apostasía omega, pero no buscando atacar porque sí, con la gran diferencia respecto a todo esto, que era buscar una restauración, un cambio, nada que ver. Pero ya veis cómo los caminos de Satanás, esos plagios, van en paralelo con la auténtica verdad. Es un continuo, es una línea finísima. Siempre habrá movimientos espurios y fanáticos. Siempre habrá en la Iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Siempre sucederá eso, lo dijo ella, y así ha sido durante la historia de la Iglesia adventista. Ya sé, algunos aprovecharán esto para decir, si tú haces lo mismo, ya, pero ya sabéis en qué contexto está todo esto, no lo olvidéis. Y también hemos presentado ya suficientes pruebas para dejar en claro no solo ese tipo de citas, sino la certeza del cumplimiento de los 6000 años de historia cuando Cristo tiene que venir desde la entrada del pecado. Y eso es totalmente bíblico y totalmente aprobado por los pioneros adventistas y totalmente respaldado por la propia hermana White. Y los cálculos, los números salen por sí solos, no hace falta ser ningún lumbreras. Por tanto, no malapliquemos las cosas, porque todo tiene su sentido en su contexto. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Y ahora me acuerdo cuando un pastor muy conocido y muy mediático decía que, si no recuerdo mal, era el 23 de septiembre, empezaba también una cuestión profética. Y curiosamente, mira dónde se basó, en un episodio de dibujos animados de Los Simpson. Y aún hay personas que lo siguen como loco con todo lo que dice, todos, uy, detrás, detrás. En fin, fijaos si es importante saber las cosas y tenerlas claras, porque de lo contrario, estamos perdidos por todas partes. Confusión, incredulidad. Satanás va a trabajar de lleno para que esto se produzca continuamente por todos lados. ¿Sabe que le queda poco tiempo? Pues ¿qué hará? Acelerarlo aún mucho más todo, generar aún mucho más sobre todas estas cosas del pasado. Y lo estamos viendo, y seguro que irá más, de eso no hay duda alguna. Mirad también cómo continúa aquí algo que tiene que ver con el tema, es otro capítulo anterior a todo esto, es en el capítulo 5, donde dice: los milagros no son una prueba del favor de Dios. No busquéis manifestaciones milagrosas. Aquí hay una faceta a añadir, si cabe, respecto a soñadores, visionarios y demás. Hay personas que pueden llegar a hacer incluso milagros, o al menos aparentemente, pero muy probablemente pueden ser milagros, pueden suceder cosas maravillosas, sorprendentes. ¿Es esto motivo para que sea una prueba del favor de Dios? Vamos a ver qué dice ella aquí. Porque pensemos que cada vez que va pasando el tiempo, si esto podemos encauzarlo ya directamente en iglesias del tipo pentecostal, todo esto también va entrando y entrará de lleno entre el pueblo de Dios. Porque, una vez más, ya sabéis, los engaños van a ser casi perfectos. Con ese concepto vamos a entender qué nos está diciendo aquí, porque esto va a servir para prepararnos también, Que nadie tenga la idea de que ciertas providencias especiales o manifestaciones milagrosas constituyen una prueba de la autenticidad de su obra o de las ideas que propone. Si mantenemos estas cosas delante de la gente, producirán un efecto perjudicial y suscitarán emociones malsanas. Atención, emociones malsanas. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos
se ha prometido para proporcionar eficiencia mediante la palabra. Cristo declaró que la palabra es espíritu y es vida, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Satanás obrará en forma sutilísima para introducir invenciones humanas revestidas con ropajes angélicos. Pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales, y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad, y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de ésta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Este es el significado de las palabras de Cristo concernientes a comer su carne y beber su sangre. Y él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y ahora quizás al leer esto pensamos enseguida en esos milagros que se ven, o dicen algunos que se ven en Fátima, en Lourdes, en lugares de apariciones marianas, pero que también se están produciendo entre el mundo evangélico protestante, sobre todo a nivel pentecostal. ¿Pero creéis que esto no se irá adentrando también entre el pueblo adventista en general? ¿Y qué va a suceder cuando habrá gente que caerá en las artimañas de personas que harán milagros, que tendrán creencia algo distinta, y a través de ver una maravilla habrá creyentes que serán engañados? Y dirán, pero es que yo lo he visto con mis ojos, por tanto tiene que ser verdad. Vayámonos preparando porque todo va a llegar de lleno. Encontraremos falsas pretensiones. Surgirán falsos profetas. Habrá sueños y visiones falsos. Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Avisados estamos, habrá sueños y visiones falsos. Pues mira, será que no ha ido sucediendo, sucede y sucederá. No permitáis que nada distraiga los pensamientos. Por tanto, ¿qué debemos tener? La palabra bien agarrada, Se representará y se presentará lo maravilloso y lo admirable. Mediante engaños satánicos y milagros maravillosos se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Cuidado con todo esto. Engaños satánicos y milagros maravillosos. Procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Claro, ante una evidencia así, lo difícil será decir, esto no viene de Dios, ¿entendéis? Cristo ha dado la advertencia para que nadie tenga que aceptar la falsedad como si fuera verdad. El único conducto mediante el que opera el Espíritu es el de la verdad. Nuestra fe y esperanza están fundadas no en sentimientos, sino en Dios. Y esta es la clave de todo. No en sentimientos, sino en Dios. Carta 12 de 1904. Y bien, hemos visto bastantes cosas referentes ya a toda la cuestión de soñadores, visionarios, y hasta pitonisos y cosas variadas, ¿no? Pero vamos a concluir ya estas lecturas, de las cuales creo que podemos sacar un tremendo provecho, y que una vez más deberíamos conocernos prácticamente de memoria, porque deberemos aplicarlas en más de una ocasión, todos esos mensajes, todos esos testimonios que Ellen White escribió. ¿Para qué quedaron registrados? Pues como la palabra de Dios, especialmente para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Porque todo al fin del tiempo se va a concentrar con una fuerza tremenda, porque Satanás no va a parar, todo lo contrario. Y mirad, en este libro de eventos de los últimos días, es un libro recopilatorio de los escritos de Ellen White, hay un caso que desde luego es de los que no tiene desperdicio, y que servirá para volver una vez más con una experiencia con un falso profeta. Hay personas que quizás ya saben sobre esto, ya lo han leído, otros quizás será la primera vez que lo van a escuchar, pero sobre todo me gustaría que estuvieseis atentos no solo a la situación,
sino a la reacción de la hermana White al respecto, porque es toda una lección. Mirad el relato. Anoche, un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, en Australia, nos llamó y pidió ver a la hermana White. Estaba anocheciendo y decliné verlo. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro habitual culto matutino, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentásemos. Imaginaos la situación, ¿eh? Dijo, ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. Yo contesté, si tiene un mensaje, délo sin demora, porque tenemos mucho apremio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Reacción de Ellen White, ¿eh? Encarando directamente, sin pérdida de tiempo, pim pam, aquí se soluciona esto en un momento. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, y que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Lo escuché mientras proseguía, y finalmente le dije, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa. Usted comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello. Pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien, él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Battle Creek. Le pedí sus razones y repuso, para dar este mensaje de que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Le contesté, la obra que el Señor nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí esté completado, estamos seguros que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos a Battle Creek, en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Lo dejé para que el hermano Starr hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Le dijo al hermano Starr que cuando la hermana White le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error, que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenarían, ni queríamos que repitiese sus revelaciones, entre comillas. Quedará por un corto tiempo con nosotros, así podremos asociarnos con él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. Carta 66 de 1894. Y esta fue la reacción de la hermana White. Amable pero contundente. Pero además, no lo echó a patadas de su casa. Al contrario, con lo que le afirmó a este joven, el joven después, hablando con el señor Starr, el hermano Starr, llegó a comprender que había errado de arriba abajo. ¿Y qué hizo Ellen White? Pues ya lo ves, decirle que se quedara allí un corto tiempo para intentar encauzarlo, sobre todo para evitar que otros lo condenaran, porque lo tratarían duramente, seguro. ¿Y ahora qué debemos hacer nosotros con las personas que se levantan con falsos sueños y visiones? Una vez más, es decir, ¿los hemos de apedrear? ¿Los hemos de criticar por todos lados y ya está? Debemos encararlos, debemos decirles las cosas como son, con la palabra de Dios, por supuesto, y los testimonios de Ellen White, y mostrándoles dónde están errados para que ellos se den cuenta con la ayuda de Dios y puedan rectificar. Si rectifican, fantástico, y hemos de orar por ellos para que sea así, porque entonces serán ganados para la causa de Dios, y podrán ser salvos y ayudar a otros a encontrar la salvación en vez de perderse. Evidentemente, luego, como reaccionen,
nosotros no podemos dar crédito de que seguro van a cambiar todos. No, hay muchos que ya no cambian. Ya habéis visto esos relatos anteriores. ¿Y entonces qué debe hacerse? Pues si no quieren cambiar, que sigan su camino. Ya se apañarán con Dios, desde luego. Nosotros habremos dejado las cosas claras y lo único que podremos seguir haciendo es orar por ellos. Y eso sí, advertir a la gente, cuidado. Las cosas no han cambiado. La situación sigue repitiéndose. Y nosotros mañana nos veremos, si Dios quiere mañana, presentando esos audios que tienen que ver con una persona, no una, dos, y otra persona relacionada con una de ellas en matrimonio, donde veremos cómo hay cosas que no cuadran con la palabra de Dios ni con los escritos de Ellen White. Sé que muchas personas quizás ya han distinguido alguna parte de esto. Otros han visto más cosas de la cuenta, también hay que decirlo, ¿eh? Pero hay cosas que son muy claras y hay que mostrarlas. Y luego los engaños caen por sí solos. Y esa es la triste labor que nos va a tocar hacer. Sí, triste, muy triste, pero es necesaria, porque los engaños de Satanás han empezado y ya no van a acabar de ningún modo. Y hay que velar por el pueblo de Dios. Hay que velar por nosotros y por los demás, porque eso es el amor al prójimo. Pero también hemos de velar por ellos mismos, por esas personas que están en el error creyéndose que son enviados de Dios, mensajeros del Señor. ¿Para qué? Pues para que despierten de su engaño, de esa hipnosis que Satanás les está generando y que a veces ni se enteran. Si lo hacen de mal corazón y no quieren cambiar, seguirán. Si han sido engañados y se dan cuenta, se percatan de ello y cambian, perfecto. Nos va a hacer sumamente felices. Nosotros no vamos a apedrear a nadie, pero hemos de dejar las cosas claras para que muchas personas no sigan en el error, cautivadas por cantos de sirenas o por lloros de sirenas. Que el Señor nos ayude a saber discernir. Y en el próximo tema, en la conclusión, mostraremos todos estos audios con citas de lenguaje y con textos bíblicos que van a servir precisamente para desenmascarar las artimañas de Satanás. Que Dios os bendiga.